Audio Jungle. Hola, ¿qué tal? Te saluda nuevamente el profe Armando Ventura. Hoy día estaremos con la explicación de cableado de circuitos. Para poder realizar los cableados de circuitos necesariamente tenemos que conocer dos aspectos muy importantes que ya has estado viniendo practicando en las anteriores sesiones de lo que es electricidad. Uno, conocer los símbolos electrónicos. Para poder realizar un cableado es de suma importancia saber identificar los símbolos electrónicos o eléctricos y también las formas físicas de los componentes eléctricos. También, teniendo esos conocimientos, vas a poder realizar la interpretación de los circuitos o diagramas. Dentro de lo que son circuitos eléctricos, vamos a ver, o dentro de lo que son diagramas, vamos a ver acá, por ejemplo, este circuito es un circuito eléctrico, ya, o el diagrama Layut. Layut. Este diagrama Layut está compuesto por lo que son los símbolos eléctricos y además nos indica la forma de conexión entre ellas. Aquí, por ejemplo, podemos ver que una batería, un interruptor y un foco están unidos o conectados por medio de cables conductores que están de color rojo en este esquema. Entonces, para poder interpretar yo este diagrama, necesariamente tengo yo que conocer los símbolos electrónicos. Como les mencionaba, tenemos una batería, un foco, un interruptor y los cables. Tenemos las formas físicas, tenemos la batería, el foco, el interruptor y el cable. Entonces, veamos, nos indica el circuito eléctrico o el Layut que del borne positivo de la batería va a ir hacia una patita del interruptor. Recordemos que el interruptor tiene dos patitas, una de entrada y otra de salida. Va una pata del interruptor y de la otra pata del interruptor va al foco, en este caso al polo positivo. En los focos vamos a ver que hay una tetilla que es el lado positivo del foco. Luego, del lado negativo va directamente hacia la batería y el lado negativo del foco es este de acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer los símbolos eléctricos y seguir el cableado que nos indica. Positivo, sale un cable y llega a la patita del interruptor. De la otra patita del interruptor sale un cable y va directamente al polo positivo. Del negativo va a la batería hacia el polo negativo. Y llegamos de esta manera a realizar el cableado del circuito Layut que se nos muestra acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando el usuario, o el técnico en este caso, mueva la palanca o el interruptor, el foco se va a encender o apagar. Además que al armar este circuito estamos realizando o cumpliendo lo que es el circuito de lazo cerrado. La corriente fluye del lado positivo, circula por todos los elementos y llega hacia el lado negativo. A eso se le llama circuito de lazo cerrado. Entonces acá cumple eso. Entonces, esta es la manera de poder realizar el cableado de circuitos. Alguien por ahí decía, necesitamos hacer práctica, necesitamos cablear y realizar los esquemas. Para poder realizar los esquemas debemos conocer en primera instancia los símbolos eléctricos, conocer las formas físicas de los pines o de los componentes eléctricos e identificar sus pines. Otro ejemplo que podemos realizar, solo para muestra, y antes de que termine de borrar todo, este diagrama que acabo de realizar, ese es el diagrama
pictórico. En el diagrama pictórico me muestra la conexión real de las partes físicas de los componentes eléctricos. Entonces, el diagrama pictórico es muy importante al momento de realizar cableados. La elaboración de los diagramas pictóricos se los realiza generalmente en las primeras sesiones o clases de lo que es electricidad y electrónica. Ya una vez conocido todo lo que es símbolos, esquemas eléctricos o diagramas Layut, ya no necesitamos de los diagramas pictóricos. Los diagramas pictóricos son como la base para poder luego realizar los cableados ya de manera independiente, individual y mentalmente. Entonces, si estás comenzando recién con tus cableados, es muy importante que realices los diagramas pictóricos. Bueno, otro esquema, solo como ejemplo podemos ver acá, podemos ver acá vemos un circuito Layut que me hace funcionar un motor, pero que está accionado por un pulsador. Recordarán ustedes ya que el pulsador es un interruptor, pero que solo se acciona pulsando. Cuando dejo de pulsar se abre, no deja circular la corriente. Entonces, para ello vemos batería, pulsador y motor. Dibujaremos las partes físicas. Tengo yo acá una batería, más o menos. Tengo mi pulsador. Y voy a dibujar mi motor eléctrico DC. Cuando hablamos de motor estamos hablando de un motor eléctrico DC, motor DC, que tiene positivo y negativo. ¿Qué me indica el circuito? Que del polo positivo va a ir a una patita del pulsador. Del polo positivo va a una patita del pulsador. De la otra patita del pulsador va a ir a ¿dónde? Ya tenemos la batería, tenemos el pulsador y tenemos el motor. De la otra patita del pulsador va a ir hacia el motor, hacia el polo positivo. Y de la otra pata del motor, del otro pin del motor, va a ir hacia la batería, hacia el negativo de la batería. Y con esto llegamos a realizar el cableado del circuito Layut que tenemos acá. Recuerden que esto va a empezar a funcionar siempre y cuando haya una persona, un usuario que accione ese pulsador. Otro circuito, solo como ejemplo, podemos hacer con la utilización o el uso de un conmutador. Para ello tengo acá una batería. Voy a colocar voy a colocar un fusible. Tengo mi conmutador y acá me va a hacer funcionar a un foco y también me va a hacer funcionar a un motor. Acá tengo la batería, el fusible, el conmutador, el foco y el motor. Esos elementos son los que van a trabajar. ¿Cómo va a trabajar este circuito? Este circuito, fíjense que tiene un conmutador, un interruptor, pero que es selectivo, tiene dos salidas. Tiene una entrada de energía y dos salidas, salida 1 y salida 2. Fíjense, cuando esté en la llave conmutadora apuntando hacia la salida 1, la energía viene, pasa por el fusible, llega a la entrada del conmutador y sale por la salida 1 y energiza al motor y viene por acá la energía y llega hacia el negativo. Por consiguiente, este motor comienza a girar. Bueno, ¿qué pasa cuando yo o el usuario cambia la llave selectora a la salida 2? La energía eléctrica se corta, el motor deja de girar y empieza a circular la corriente por la dirección del foco,
sale por el foco y llega al borde negativo de la batería. Por consiguiente, este foco comienza a iluminar. Entonces, de esa manera es que trabaja este circuito. Bueno, hagamos el cableado, el diagrama pictórico. Ya vimos que ese es el diagrama Layut. Vamos ahora al diagrama pictórico. En este diagrama pictórico vamos a ocupar un nuevo elemento que es el fusible, y además vamos a ocupar un conmutador. Un conmutador, recordarán ustedes que tiene 3 pines. Aquí están los 3 pines, y estamos ocupando, además de ello, estamos ocupando un foco. En mi circuito eléctrico voy a ocupar un foco, ya, y luego voy a ocupar también un motor. Aquí está mi motor, aquí están mis componentes físicos, DC. Ahora hay que realizar lo que me indica este esquema eléctrico Layut. Para ello me indica del polo positivo de la batería hacia el fusible. Sale un cable hacia el fusible. Ahí tenemos el fusible. Batería, fusible, conmutador, foco y motor. Ahí están los elementos. De la salida del fusible de la otra patita va a ir hacia la entrada del conmutador. Este es el conmutador, hacia la entrada, que usualmente es la del centro. Que usualmente, no siempre, pero debemos verificar con el multitester. Eso ya se explicó en clases anteriores. Luego, me indica, en este caso, si seguimos este circuito, que de la salida 2 va a ir hacia el foco. La salida 2, ¿no? Va a ir hacia el foco. Tengo salida 1 y salida 2. Salida 2 va a ir hacia el foco, hacia el positivo. Y el negativo, voy a hacer con el color azul, tenemos este terminal y va a ir hacia el negativo. Es este circuito de acá. Luego, si cambiamos la llave selectora por la salida 1, nos envía hacia el motor. Fíjense, viene hacia el motor. Entonces, para ello hago el cableado. Vengo por acá y llego hacia el motor. Y del borde negativo del motor vamos a ir al borde negativo de la batería. Para ello puedo ir a realizar el cableado de esta manera. Y ya está realizado el cableado. Este circuito, entonces, cuando esté en la salida 1 va a funcionar el motor. Cuando esté en la salida 2 va a funcionar el foco. Eso lo veremos en la simulación de circuitos y también en la parte práctica, donde ustedes tendrán que realizar el cableado. Un ejemplo, y creo que es tal vez uno de los más importantes, es en lo que es el manejo del relé. Ustedes recordarán que el relé es un interruptor electromagnético. Acá tengo el símbolo del relé, que tiene numeración 86, 85, 30, 87, y el ejemplo con el relé sigue de esta manera. Ahí estamos. Recordarán que el relé necesita energía eléctrica para trabajar, más menos, y vamos a hacer que este relé me controle el encendido de un foco. Fíjense que acá tengo un interruptor y un foco. ¿Qué es lo que necesito? Energía eléctrica, que vamos a ir a tomarla desde la batería. ¿Está bien? Bueno, y este es el símbolo de masa, que nos indica que va conectado directamente hacia el negativo para no estar realizando esta línea larga. Bueno, ahora veamos cómo funciona este circuito. La energía eléctrica sale de la batería, llega al interruptor y no pasa. Cierro el interruptor, la energía pasa
por la bobina viene al negativo de la batería. Se genera un campo magnético. Ese campo magnético hace que se cierre este interruptor y la energía que estaba devenida por esta línea positiva viene por el pin 30, pasa por el interruptor, llega al foco, sale por el negativo y llega al borde negativo de la batería. Y este foco empieza a iluminar. Abro este interruptor y todo se desenergiza. Todo, ya no hay campo magnético, se abre ese interruptor, ya no ilumina. Entonces aquí se cumple lo que es la operación del uso del relé. El relé es un interruptor electromagnético. Vayamos ahora a realizar el cableado. Para ello vamos a ocupar una batería. Me dice una batería, me dice además de ello un interruptor, me dice además de ello un relé que tiene sus pines, pin 86, pin 85, pin 30, pin 87. Entonces, y además de ello voy a ocupar un foco. En el circuito Layut me dice que voy a ocupar un foco. Entonces ya tengo los componentes que van a integrar mi diagrama pictórico. Bueno, ahora vamos a realizar el cableado. Primero, este trayecto, positivo hacia el interruptor. Vamos, positivo hacia el interruptor. Y llegamos ahí. Luego me dice del interruptor hacia la bobina del relé, el pin 86. Vamos, realizo el cableado y llegamos ahí. Cumple con lo que estamos haciendo. Del pin 85 va a ir directamente hacia el negativo de la batería. Entonces pin 85 y lo haré de otro color, con el color azul para que se pueda apreciar el cableado. Entonces ahí vamos, el cableado del energizado de la bobina del relé. Ahora vámonos al siguiente cableado. Nos dice de la batería directamente hacia el pin 30 del relé de la batería. Como tengo acá una línea positiva, puedo tomar de esa línea o puedo hacerlo independientemente como yo prefiera y llego al pin 30. Del pin 30 pasa al 87 y del 87 dice que sale al foco. Entonces del 87 saco por acá, viene por acá y llega al borde positivo del foco. Luego me dice que del negativo del foco va a ir directamente al negativo de la batería. Entonces, para ello, un cable traigo por acá y vengo y llega directamente al borde negativo. Cuando el usuario accione el interruptor, entonces energizará la bobina del relé y cerrará el interruptor interno que tiene y este foco iluminará. Entonces, con esto estoy armando el diagrama pictórico. El diagrama pictórico me va a ayudar a realizar los cableados físicos. Cuando yo esté en el vehículo, cuando esté en una maqueta didáctica, me va a ayudar, me va a guiar. Muchas personas ya con la práctica esto lo hacen mentalmente. Es por eso que uno agarra y realiza los cableados, pela los cables, hace las conexiones, los terminales, conecta positivo, negativo, un interruptor, un relé, un conmutador, ya. En su mente ya está realizando el diagrama pictórico. En su mente ya está el circuito Layut. Entonces, para poder yo realizar la práctica real, debo conocer símbolos, interpretación de diagramas y lo que es la creación del diagrama pictórico. A lo largo de la práctica, que seguramente ustedes tendrán ya cuando tengan una determinada edad, ya lo harán de manera memorística. En estos momentos que ustedes están iniciando esto, es muy importante que conozcan esto.
Personalmente yo he tenido estudiantes que han hecho cableados memorísticos, sin conocer mucho de símbolos, sin conocer de diagramas eléctricos, de diagramas pictóricos. Me he topado con estudiantes que la práctica los ha hecho, los estudiantes empíricos. Ellos realizan los cableados de manera memorística y funciona. Pero cuando uno le da estos esquemas, la ayuda de los diagramas pictóricos, cero, no sabe por dónde comenzar. Es por eso que para que ustedes puedan interpretar cualquier diagrama en cualquier marca de vehículo, en cualquier modelo, es importante conocer esta base fundamental. No hay un curso especial de cableados. En algún momento algún estudiante me dijo, profe, ¿va a dar algún curso especial de cableado? No, le digo, ¿por qué? Porque eso se lleva en electricidad 1, electricidad 2, donde uno ya aprende a conocer los símbolos, ya aprende a interpretar los diagramas eléctricos, ya aprende a realizar los diagramas pictóricos. No hay curso especial de cableados. Con esa recomendación, espero que ustedes realicen sus diagramas pictóricos de los circuitos que se les dará en práctica. Y posteriormente haremos la simulación en computadora y luego haremos los cableados físicos para evitar cortocircuitos, quemazones y alguna explosión o algún riesgo de seguridad que tengamos. Bueno, eso es todo y gracias. Nos vemos en otra oportunidad.